Monseñor Athanasius Schneider. Credo, Compendio de la Fe Católica. Edición hispanoamericana. Ediciones del Alcázar. Prefacio a la primera edición hispanoamericana. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6, 33-34. Abro cita de San Vicente de Lérins. Si un nuevo contagio busca infectar no solo a una parte insignificante, sino a toda la Iglesia, entonces dependerá de ti conservar y apegarte a la antigüedad de la tradición. Debes consultar y cuestionar, preguntar las doctrinas de los antiguos, es decir, de aquellos que, aunque vivieron en diferentes tiempos y lugares, continúan en la comunión de la fe de siempre, en la fe tradicional de la única Iglesia católica. Fin de la cita. Abro cita de St. John Henry Newman. Cualquier niño bien educado en el catecismo es, sin quererlo, un verdadero misionero. Cierro cita. A propósito de las citas de la Cápite, celebramos y agradecemos el fiel ejercicio del ministerio apostólico de Monseñor Schneider por la obra que aquí presentamos, y que, sin duda, constituye una rotunda y autorizada respuesta a la apostasía de nuestro tiempo. Porque, a ejemplo del buen pastor, el autor se ha compadecido del pueblo fiel, que anda hoy, entre comillas, como ovejas sin pastor, vagando hambriento a merced de los lobos, o comiendo hierbas dañinas y abrevando muchas veces en aguas envenenadas. Señalamos por esto un dato no menor acerca del origen de este texto, y es que no fue escrito por mera iniciativa del autor, sino en respuesta a múltiples reclamos de fieles que le hicieron llegar desde diversos países, solicitando una confirmación en la fe por parte de los sucesores de los apóstoles. En esta época de, entre comillas, sinodalidad, este dato ha de ser tenido muy en cuenta si se quiere ser honestos de cara a Cristo, sobre la verdadera necesidad de los fieles, que a menudo se pretende acallar por no ser cómoda, ni mucho menos políticamente correcta. Ciertamente, algunas características convierten a esta obra en un verdadero hito en la historia de la Iglesia, junto a los grandes catecismos, faros ante las tempestades que ha atravesado la Iglesia, que amenazaban la integridad de la fe y hacían sucumbir a muchos en la heterodoxia y hasta en las más graves herejías. Es preciso reafirmar entonces, en consonancia con el genuino magisterio de la Iglesia, que, como el autor ha señalado en la presentación española, abro cita, la fe católica pertenece a todos los tiempos, a todos los lugares, a todas las generaciones de católicos, comenzando por los apóstoles y pasando por todos los padres y doctores de la Iglesia y todos los santos que conocemos. Cierro cita. Por esta razón, los obispos que recuerdan la doctrina perenne de la Iglesia cumplen con su más sagrado deber, teniendo en cuenta que no son dueños, sino administradores y custodios del depositum fidei, tal como lo recuerda el apóstol. Aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. No hace falta explicitar hoy la cantidad de escándalos que estamos presenciando aquí y allá por parte de quienes habían recibido la misión de cuidar al rebaño y en cambio lo han entregado a las fieras sin reparo o que miran a otro lado haciendo gala de un silencio que es ya ensordecedor. Con justa razón, Monseñor Strickland los ha calificado como traidores, abro cita, a medida que las enseñanzas católicas y la doctrina católica son dejadas de lado para dejar espacio a las enseñanzas del mundo. Cierro cita. Para enfrentar esto, ve imperativo que los fieles nos preparemos con la recepción frecuente de los sacramentos y una sólida vida cristiana. Pero para poder prepararnos en ese sentido, es imprescindible mirar antes el faro de la fe que proclamamos en el credo, como, entre comillas, carnet de identidad católica, precisamente para que veamos todas sus implicancias, conscientes de que ha de ser la columna vertebral de toda nuestra vida. Algunos se preguntarán tal vez qué justificación tendrá este credo, que claramente ha de tomarse como verdadero catecismo de referencia para nuestros tiempos, si contamos ya con el catecismo de la Iglesia Católica, amén de que muchos se han encargado
de que cayera en el olvido o de que sea soslayado como, entre comillas, desactualizado. A ello respondía el propio autor en su presentación en Barcelona, señalando que, a diferencia del Catecismo de San Pío X, publicado hace ya más de un siglo, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita, está escrito en forma de tratado teológico y en algunos lugares en una especie de estilo académico. Mientras tanto, han surgido nuevos temas de actualidad que no se tienen en cuenta allí, como por ejemplo la ideología de género, el transhumanismo, el culto renovado a las antiguas deidades paganas como la Pachamama, etc. Ciertos temas también están ausentes, como por ejemplo la masonería, el fenómeno del pentecostalismo, las sectas, etc. Además, el catecismo contiene ciertas formulaciones, pocas gracias a Dios, doctrinales ambiguas, que deberían aclararse a la luz de la constante y perenne tradición de la Iglesia. Cierro cita. Era imperioso, pues, contar con un documento magisterial claro y preciso que iluminase coherentemente, en consonancia con la doctrina católica, otros temas urgentes a los que debemos responder, como el sacerdocio femenino, el uso de Internet, la política sanitaria global y las vacunas, el consumo de drogas, la guerra justa y la pena de muerte, la escolarización de los niños y la, entre comillas, educación sexual, el impacto de la pornografía, la libertad de expresión, los grados del magisterio y la infalibilidad, el trabajo dominical, el comunismo, la globalización y la francmasonería, el movimiento carismático, el rol de la liturgia tradicional en la Iglesia y otros. Hemos de comprometernos, pues, a trabajar activamente para que esta traducción española sea solo una de múltiples traducciones a otras muchas lenguas, para seguir expresando de polo a polo la verdad perenne de la Iglesia, que por ser católica es una y universal, y así debe ser no solo conocida, sino defendida en toda su integridad. Esto significa que los hombres podemos dividir a la Iglesia en lo que tiene de elemento humano y visible, pero no en su unidad profunda, que es la fe que profesamos en el credo. Nos admira además el que este exhaustivo compendio de más de 600 páginas compagine un vocabulario y modo de exposición apto para los más sencillos con el sistema tradicional de preguntas y respuestas, pero con sólida y profundo fundamento en notas que no sólo remiten al magisterio desde hace 60 años, sino también al fecundísimo y abundante de los siglos precedentes. Con respecto al plan de la obra, ésta responde a la estructura tradicional tripartita de gran cantidad de catecismos. Cómo creemos, lex credendi; cómo vivimos, lex vivendi; y cómo oramos, lex orandi. Concluye con un necesario y exhaustivo índice de errores filosóficos, teológicos y morales y uno de materias. Se agregan finalmente 2 apéndices acerca de los grandes credos y sobre las oraciones selectas y los sacramentales, con algunas nociones elementales de liturgia. Como hijos de la incomparable obra misionera de la España fiel en América, en nuestro carácter de hispanoamericanos, queremos que esta edición conjunta sea un testimonio vivo de nuestra hermandad en la fe verdadera, frente a tantas y tan desgraciadas parodias de fraternidad que se multiplican en nuestro suelo bajo el signo de auténtica apostasía, celebrando un renovado paganismo. Somos, sin duda, esos, entre comillas, pequeños, toda vez que alimentados con golosinas venenosas, necesitamos, entre comillas, desesperadamente, la claridad y contundencia de la verdad para enfrentar el error y la mentira, proclamados incluso desde las sedes episcopales. Agradecemos profundamente la encomiable labor de los traductores y la autorización de Luz de Trento, editor español cuyo prólogo incluimos, para imprimir en nuestros países esta obra, manteniendo idéntico original, e invitamos a las demás naciones hermanas a sumarse a este, entre comillas, dique de sana doctrina. Nota: en el transcurso de preparación de esta edición se han sumado ya a la iniciativa Colombia, Centro Cultural Cruzada, México, Edimox, Ecuador, Ediciones Dios no muere y Paraguay, comunicándose con los referentes de los países que compartimos esta primera edición hispanoamericana. Los editores: Ediciones Turri Seburnia, Chile; Ediciones del Alcázar, Argentina; ACE Domus Aurea, Perú.
Prefacio a la edición española. Habiendo sido una práctica común entre los obispos católicos, la publicación de este libro marca la primera vez en más de 50 años que un prelado romano ha emitido una presentación completa de la fe que es enteramente suya, accesible a lectores de cualquier origen y atenta a las necesidades de nuestro tiempo. Mientras que los autores de obras sistemáticas siempre luchan por ser concisos y completos, el obispo Athanasius Schneider se ha enfrentado al desafío adicional de expresar el depósito inmutable de la fe en la popular forma inglesa de pregunta-respuesta. Los lectores encontrarán el resultado casi increíble, una explicación completa del catolicismo que es a la vez minuciosa y legible, fiel al magisterio inmutable y cautivadoramente actual, a la vez antiguo y contemporáneo, fiel y fecundo. Como palabra final para el lector, es importante enfatizar que este es un trabajo sistemático. Como tal, los términos y temas a menudo se definen o ilustran en múltiples lugares del libro, arrojando más luz sobre cada concepto a medida que se considera desde las diferentes perspectivas de fe, moral y adoración. Se recomienda encarecidamente el uso regular del índice de materias para aquellos que buscan un estudio estrictamente temático. Estamos profundamente agradecidos al obispo Athanasius Schneider por este resumen claro y articulado de la enseñanza de la Iglesia, en el que uno puede discernir fácilmente la voz viva de los apóstoles. Oramos para que dé un testimonio duradero de todo lo que Dios ha enseñado y mandado, de modo que podamos, abro cita, conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida para ser felices con Él eternamente en la futura. Cierro cita. Dedicado a las madres de todos los tiempos y en especial de nuestros días, que, aun en medio de persecuciones, transmitieron a sus hijos la fe católica pura e inmutable con leche materna y amor. Cuando vino una crecida, arremetió el río fieramente contra aquella casa, y no pudo derribarla porque estaba construida sobre roca. Lucas 6:48. Abro cita de San Ambrosio, de Abraham 1:2. La simple fe en la verdad es más grande que la ambiciosa mentira de la elocuencia. Cierro cita. Recomendaciones a la presente obra. Abro cita del cardenal Robert Sará, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Hay muchos que hablan hoy en día acerca de la fe católica, diciendo algunas cosas confusas, otras completamente erróneas, por lo que debemos estar profundamente agradecidos al obispo Schneider por esta fiel, sucinta, profunda y actualizada exposición de la enseñanza de la Iglesia Católica. Plenamente consciente del deber recibido en su consagración episcopal para transmitir intacto lo que él mismo ha recibido de la tradición viva de la Iglesia, en este compendio, Monseñor Schneider invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a profundizar, e incluso cuando sea necesario, a corregir, su conocimiento de la doctrina católica. Sus preguntas claras y respuestas concisas lo facilitan, mientras que su asidua referencia a las fuentes anima a una exploración más profunda de las riquezas de la fe. Estoy seguro de que este libro servirá al propósito del obispo Schneider de acudir en ayuda de los pequeños, abro cita, que están hambrientos del pan de la recta doctrina, cierro cita, así como también demostrará ser una herramienta importante en la obra misionera esencial de la evangelización y apologética en el anuncio de la verdad salvadora de Jesucristo en nuestro mundo, que tan desesperadamente lo necesita. Cierro cita del cardenal Robert Sará. Abro cita de Monseñor Joseph Strickland, el entonces obispo de la diócesis de Tyler, Texas. Me siento honrado de unirme a los fieles hijos e hijas de la Iglesia que ya han expresado su agradecimiento por el compendio del obispo Schneider. Como otros han dicho, el formato de preguntas y respuestas es una forma simple y útil de compartir las hermosas verdades que la doctrina de nuestra fe católica ofrece al mundo. Vivimos en una época en que faltan exposiciones claras y expresivas de nuestra hermosa fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que muchos llegarán a apreciar
el importante aporte de su excelencia en un futuro cercano y en los próximos años. Que este trabajo resulte ser una gran herramienta para aquellos que buscan conocer la verdad de Jesucristo más profundamente. Cierro cita de Monseñor Strickland. Abro cita de Monseñor Elías Nazar, obispo emérito de los Maronitas, Eparquía Católica de Sidón, Líbano. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24, 3, 11. Es necesario recordar estas palabras del Señor ante la situación actual de amplia difusión de novedades de palabras profanas y falso conocimiento. Primera de Timoteo 6:20. En la vida de la Iglesia y de la sociedad. Con este libro, Credo, Compendio de la Fe Católica, el obispo Athanasius Schneider nos da una norma segura de orientación, ya que se basa en el magisterio constante y perenne de la Iglesia, que tiene preeminencia sobre cualquier ambigüedad doctrinal, tan difundida dentro de la Iglesia de nuestros días. El lenguaje inequívoco de este compendio ofrece a los fieles y al clero una ayuda oportuna para dar una explicación a todo aquel que pregunta por la razón de la fe católica. Primera de Pedro 3:15. Fin de la cita de Monseñor Nazar. Abro cita del padre Michael Fiedrowicz, catedrático de Historia de la Iglesia Antigua y Patrología, Facultad de Teología de Trier, Alemania. Con este compendio de la fe católica, el obispo Athanasius Schneider demuestra no solo ser un verdadero sucesor de los apóstoles, que defiende de forma inquebrantable y proclama el depositum fidei que se le ha encomendado, sino también ser como el señor de una casa, que saca de su arca lo nuevo y lo viejo. Mateo 13:52. El valor especial de este compendio consiste, sobre todo, en el hecho de que numerosas cuestiones y problemas actuales, tales como transhumanismo, pentecostalismo, prohibición de ritos católicos tradicionales, culto a la Madre Tierra, métodos asiáticos de meditación, sacerdocio femenino o diaconado, se aclaran a la luz de la enseñanza tradicional de la Iglesia, ofreciendo a los fieles una orientación útil en tiempos de confusión. La combinación de la tradición, exposición de la fe transmitida a los santos una vez para siempre, Judas 3, con innovación, afrontando los problemas de hoy con preguntas pertinentes con respecto a esta fe, distingue este compendio como singularmente valioso y merecedor de ser ampliamente distribuido en otros idiomas. Cierro cita del padre Fiedrowicz. Abro cita de la comunidad de monjas contemplativas de Schola Veritatis, Patagonia, Chile. Retornar a una presentación en lenguaje tradicional de la Lex Orandi, Lex Vivendi, Lex Credendi se vuelve hoy una necesidad urgente y una gran obra de caridad pastoral. La nueva obra de Monseñor Athanasius Schneider, Compendio de la Fe Católica, en la forma de preguntas y respuestas, recobra la forma tradicional mediante la cual nuestros antepasados han sido catequizados en la fe católica, afirmando la verdad y rechazando el error. Por esto, estamos seguras de la fecundidad de este trabajo. Para nosotras, monjas contemplativas insertas en el corazón de la Iglesia, esta exposición orgánica de nuestra fe católica nos ayuda a creer, vivir y celebrar con gozo la gloria del misterio trinitario y de la obra de la redención, expresado de manera eminente en la liturgia tradicional. Cierro cita de la comunidad de monjas contemplativas. Abro cita del Dr. Scott Hahn, profesor de Teología Bíblica, Universidad Franciscana de Steubenville, esposo y padre. Ciertas cosas son clásicas y están probadas. El formato de preguntas y respuestas, por ejemplo, ha sido durante cientos de años la forma más eficaz de transmitir la doctrina a la próxima generación. Pero una buena forma no es suficiente, pues falla si el contenido no es bueno. En Credo, el obispo Schneider ha renovado la forma llenándola de pura doctrina, traducida en prosa clara y directa. En estas páginas, las enseñanzas no constituyen una lista para memorizar, son acumulativas y están integradas. El obispo Schneider da voz a la tradición viva
mostrando que no está simplemente viva, sino que tiene poder para cambiar nuestras vidas, para hacernos santos. Creo que este libro hará mucho bien. Cierro cita del Dr. Scott Hahn. Abro cita de la doctora Caterina Lorenzo Molo, profesora asistente, Universidad de Asia y del Pacífico, esposa y madre. El obispo Athanasius Schneider dice, abro cita, una madre católica debe transmitir la fe católica a sus hijos, por decirlo de algún modo, con la leche materna. Cierro cita. Di a mis hijos leche y amor, pero no siempre transmití todo lo que una madre católica debiera. Ahora tengo una mejor oportunidad con mi hijo menor, habiendo descubierto la tradición y ahora teniendo este compendio. La forma en que está organizado el libro, creer, vivir y orar, es un servicio para nosotros, los, entre comillas, pequeños, quienes el autor declara ser su principal audiencia. Uno se queda con una sensación de calma a pesar de la crisis actual y un gran deseo de ser mejor. Cierro cita de la doctora Caterina Lorenzo Molo. Prefacio del autor. Enseñad a todas las naciones a observar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Esta autoridad y mandato de instruir a los pueblos de todo tiempo y lugar en la doctrina divina fue conferida directamente por el Hijo Eterno de Dios a San Pedro y al Colegio Apostólico. Desde entonces, esta ha sido la misión propia de la jerarquía católica. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. El Concilio Vaticano II recordó que los obispos, abro cita, en cuanto miembros del Colegio Episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, están obligados a tener por la Iglesia Universal aquella solicitud que, aunque no se ejerza por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, en gran manera al desarrollo de la Iglesia Universal. Deben, pues, todos los obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia e instruir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo. Cierro cita. Nota. Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, 21 de noviembre de 1964.23. Un obispo católico está obligado a cumplir su juramento público. Abro cita. Mantener en depósito de la fe, íntegro e incorrupto, tal como fue transmitido por los apóstoles y profesado por la Iglesia en todas partes y en todos los tiempos. Cierro cita. Nota. Pontifical Romano, Ordenación de Obispos. Por tanto, me veo obligado a responder a las peticiones de tantos hijos e hijas de la Iglesia que están perplejos ante la extendida confusión doctrinal en la Iglesia de nuestros días. Ofrezco esta obra, credo, compendio de la fe católica, para fortalecerlos en su fe y servir de guía a la enseñanza inmutable de la Iglesia. Consciente del deber episcopal de ser promotor de la fe católica y apostólica, Catholice et Apostolice Fidei Cultoribus, como se establece en el canon de la misa, deseo también dar testimonio público de la continuidad e integridad de la doctrina católica y apostólica. Al preparar este texto, mi público objetivo han sido principalmente los, entre comillas, pequeños de Dios, fieles católicos que están hambrientos del pan de la doctrina verdadera. Por tanto, es en obediencia a mi deber para con ellos que me corresponde por mi consagración episcopal de predicar la verdad a tiempo y a destiempo, segunda de Timoteo 4:2, que publico este compendio en el momento presente. La disposición de la obra sigue el clásico patrón triple. Después de una introducción que describe la identidad y la doctrina cristianas, la parte 1 explica lo que creen los católicos, siguiendo los artículos del credo de los apóstoles. Lex credendi, la ley de creer correctamente. La parte 2 explica los principios de la recta acción moral y su aplicación, siguiendo los mandamientos. Lex vivendi, la ley del recto vivir. La parte 3 trata de la gracia y los medios de santificación, enfocado en la oración y los sacramentos. Lex orandi, la ley de orar correctamente. Finalmente, los apéndices incluyen los 5 credos principales, demostrando a través de estos famosos resúmenes dogmáticos
que la Iglesia Católica sigue profesando un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Y algunas de las oraciones y artículos litúrgicos más importantes de la vida devocional católica. Como obispo del rito romano, mi atención se centra generalmente en la doctrina y las costumbres de la Iglesia latina, aunque he incluido varias nociones y prácticas orientales que ayudan a resaltar ciertos puntos. Dada la antigüedad y sacralidad del rito romano tradicional, tan elogiado por el Papa Benedicto XVI, bajo el cual fui consagrado obispo, he optado por resaltar sus ritos y ceremonias tal como se encuentran en los libros rituales anteriores a los cambios litúrgicos de la década de 1960, señalando ciertas diferencias siempre que esto pareciera aconsejable. Al preparar este texto para su publicación en inglés, estoy especialmente en deuda con la iniciativa del señor Aaron Seng, de la empresa católica de recursos educativos Tradibox. También debo un profundo agradecimiento a varios teólogos altamente cualificados de diferentes países que hicieron una importante contribución a este texto, proponiendo valiosas sugerencias y enmiendas. Mi más sincero agradecimiento va también para el señor Charlie McKinney y el personal de Sophia Institute Press, quienes hicieron posible la publicación de este libro. Que el Señor, con sus abundantes gracias, recompense a todos los verdaderos fieles católicos que trabajan hoy de manera ejemplar por la conservación, transmisión y defensa de la fe católica, transmitida de una vez para siempre a los santos. Judas 3. Que los santos apóstoles, padres y doctores de la Iglesia intercedan por todos los que usarán este compendio, para que reciban de él muchos beneficios espirituales. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra tierna Madre, dignamente invocada en la Iglesia como destructora de todas las herejías y trono de la sabiduría, nos proteja con su manto maternal y ruegue por nosotros, para que seamos dignos de las promesas de su Hijo divino, el Verbo hecho carne, que está lleno de verdad y estando en el seno del Padre, nos ha revelado toda la verdad. Juan 1, 14, 18. 2 de mayo de 2023, fiesta de San Atanasio. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María de Astana.